Dios es un círculo, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. En la vasta sinfonía del universo existe un infinito campo profundo de realidad que entrelaza a todas las cosas, que forja nuestra existencia y que se erige como el germen primordial de toda potencial creación. Si pudiéramos traspasar conscientemente los velos mentales que nos separan de este campo de posibilidades, podríamos desencadenar una metamorfosis trascendental en nuestras vidas y en la misma naturaleza de las experiencias percibidas y conocidas. A este misterioso y omnipresente campo de posibilidades se le conoce como la matriz divina. El Tao está vacío pero inagotable, infinito en su profundidad. Es el origen de todas las cosas, profundo e invisible, parece existir para siempre. Estas palabras de Lao Tse capturan la esencia de la matriz divina, la entidad fundamental que en última instancia da origen a nuestra experiencia del mundo. Lo que percibimos como nuestra realidad cotidiana es en realidad una proyección de esa verdad más profunda y sutil que tiene lugar en las profundidades del tejido de la creación. Una creación proyectada que se despliega en ondas y patrones, contenidos dentro de patrones más amplios y que a su vez contienen patrones menores. Estos patrones de existencia solo difieren en escala y complejidad, dando sentido al aforismo hermético, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Todo lo que vemos o parecemos no es más que un sueño dentro de un sueño. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, se encontraron evidencias que, unidas, daban veracidad científica a la existencia de esta red o campo de interconexión. El experimento del ADN fantasma sorprendió al revelar que el ADN tiene un impacto en la materia, incluso cuando se encuentra físicamente separado de ella. El experimento del observador demostró sin dudas que en el nivel cuántico de la realidad, esta misma está influida por el observador. Una conciencia que observa se convierte en agente co-creador de la realidad, y nuestras creencias y emociones, en tanto que canalizadas por nuestra consciencia, tienen un poderoso efecto en nuestra vida. Por último, el experimento del corazón puso de manifiesto que el corazón humano irradia un campo electromagnético que se sincroniza con el de otras personas y con el de la Tierra misma. La materia es energía condensada. La energía es luz condensada. La luz es amor condensado. El amor es Dios condensado. Estos sorprendentes experimentos simplemente respaldan lo que durante milenios filósofos, místicos y diversas corrientes espirituales intentaron expresar de modos metafóricos, poéticos e incluso codificados. Siempre hubo humanos con una conciencia elevada capaces de sentir y conocer intuitivamente esta esencia de pura potencia creadora. Aunque muy a menudo sus palabras crípticas no fueron tomadas más que por fantasías, fueron desechadas por salirse del dogma predominante o fueron malinterpretadas o manipuladas. La realidad es que, incluso desde nuestro punto de vista dual, podemos percibirnos como fragmentos de ese todo potencial que es la matriz divina. Fragmentos que están intrínsecamente conectados y en constante comunicación e interacción. El alma del mundo es una naturaleza viviente, racional y divina, que penetra en todas las cosas y las contiene a todas. Como entes individuales nacidos en este vasto tejido,
Poseemos un innato poder creativo sobre la realidad que nos rodea. Sin embargo, en general, este poder yace latente y ajeno a sus posibilidades, esperando ser despertado y dirigido de manera consciente. La clave para desbloquearlo no solo implica aceptar la existencia de este campo y comprender cómo funciona, sino también descubrir el lenguaje con el que interactuar a voluntad con la matriz divina. Para comprender cómo trabajar con este campo de posibilidades y utilizar su potencial creativo, es necesario abordar y aceptar 9 claves fundamentales. 1. La matriz divina contiene todo el poder de la creación. La matriz divina es como un lienzo en blanco universal. Es el epicentro creativo infinito donde todo toma forma y la pantalla donde nacemos, existimos y mostramos nuestras manifestaciones. Poseemos por derecho original todo el poder necesario para moldear los cambios que anhelamos en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Somos los arquitectos de nuestra propia realidad. 2. La conexión universal. Nuestra realidad está intrincadamente entrelazada, desde las vastas constelaciones hasta las partículas subatómicas, desde las emociones a los pensamientos. Todo es parte de una red invisible de conciencia y nosotros somos una parte esencial de esta red. Una vez que algo se conecta, permanece vinculado eternamente en la trama infinita y atemporal de la matriz divina, incluso si la conexión física se desvanece. Nuestras acciones y pensamientos resuenan indefinidamente en el universo, afectando y combinándose y formando patrones con todo lo demás. Como un objeto holográfico, cada parte refleja la totalidad. En consecuencia, cada uno de nosotros refleja el universo entero. 3. La creación y la conciencia. Para acceder al poder cósmico, debemos reconocernos conscientemente como componentes integrales del cosmos. La conciencia es el elemento conector de la existencia y por ello clave hacia la matriz divina. La focalización de nuestra conciencia se convierte en un acto de creación que encuentra expresión en el mundo que experimentamos. Lo que percibimos, interpretamos y creemos es materializado en algún nivel de nuestra existencia. 5. El lenguaje de las emociones y sentimientos. No basta únicamente con el pensamiento ni las afirmaciones positivas para influir en la realidad, y se hace necesario el requisito de sentir profundamente. Emoción y sentimiento son el idioma que actúa en el plano inconsciente, que a su vez es el origen de los patrones vitales de nuestra experiencia consciente. La matriz divina responde a este lenguaje, que fluye inconsciente y profundamente. La pureza emocional constituye la fuerza impulsora detrás del acto de creación consciente, y los sentimientos que emanan del ego y el juicio mental carecen de eficacia en este proceso. 6. Encarnando nuestras creaciones. Para experimentar lo que deseamos, debemos personificar a todos los niveles esas mismas cualidades y realidades que deseamos. La armonía entre nuestros deseos, pensamientos y acciones es fundamental. Alma, mente y cuerpo trabajando de modo coherente en la misma dirección. 7. Instantaneidad en la creación. Dentro de la matriz divina, nuestras creaciones siempre han existido como potencial creativo y, por tanto, cree ciertamente que ya existen desde el mismo instante en que las concebimos. El tiempo, a nivel de la infinita potencialidad, se desvanece como la mera ilusión mental que es. 8. Grandes cambios con pequeños actos. Una pequeña modificación en nuestras vidas se proyecta en el cosmos a través de la matriz divina
y nuestros actos individuales generan impactos globales. Por tanto, un cambio en la conciencia o en los patrones de comportamiento grupal o global no exige que todos participen. Un pequeño grupo de población puede ser el catalizador de un cambio masivo. 9. Las relaciones y la matriz. La matriz divina recibe nuestras creencias, condicionamientos y patrones inconscientes y las proyecta de un modo físico y palpable en nuestra vida. Esta es la razón por la que nuestro condicionamiento y estados emocionales aprendidos parecen reflejarse repetitivamente en nuestras relaciones más cercanas. Estas actúan como espejos de nuestra consciencia. Todos los estados emocionales negativos derivan de alguno de los 3 miedos universales: miedo al abandono, baja autoestima y falta de confianza. Somos dioses en pañales. La matriz divina es el inconcebible tejido cósmico y nuestro papel es reconocer e interiorizar su potencial infinito para ser tejedores de la propia realidad y arquitectos divinos.